Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Series McGuffin. En este vídeo hablaremos de las características que hacen del Secreto de sus ojos, película dirigida y montada por Juan José Campanella, una película clásica a lo Alfred Hitchcock, director popularmente conocido como el maestro del suspenso. Amor dentro del thriller, humor y drama en la manipulación del suspenso, ética subjetiva de los personajes, secuencia inolvidable del estadio de Huracán en Buenos Aires son uno de los temas que veremos a lo largo de los próximos minutos. El secreto de sus ojos es una película salida en el año 2009. Su guión es una adaptación de la novela de Eduardo Sacheri intitulada La pregunta de sus ojos. Este guión fue creado por ambos Campanella y Sacheri. Lo que podríamos denominar como fortaleza de dicha adaptación fue el tratamiento del personaje de Irene Menéndez Hastings en su ámbito laboral, encarnado por Soledad Villamil, convirtiéndola en un personaje persecutor más activo que en el de la novela. En cuanto a sus protagonistas, basta con recordar el filme precedente a Campanella, El mismo amor, la misma lluvia, el cual nos indica no solo las habilidades de Campanella en la dirección de actores, pero también a los grandes momentos que nos pueden brindar estos dos últimos juntos en la pantalla. El secreto de sus ojos abre con los planos detalle de los ojos de ambos, Irene y Benjamín, leitmotiv o característica visual que se repetirá a lo largo del filme y que rememora los créditos de secuencia de Vértigo. Ambas películas hablan de la historia de la vida de un hombre obsesionado por una mujer. Ambas películas son historias de amor. En los planos detalle del principio de Vértigo, ignoramos por el momento de quién se trata. No obstante, retenemos dos cosas de esta secuencia. Por un lado, el tema principal del filme, el vértigo padecido por Scott, interpretado por James Stewart, representado no solo en los planos de detalle de los ojos, pero también en el uso del color, que podemos interpretar como una pérdida de control por parte de su protagonista. En El secreto de sus ojos, al contrario, es tan solo unos minutos más tarde que Espósito, como nosotros espectadores, nos vemos confrontados a los planos detalles de Liliana Coloto, la víctima de una violación y asesinato, toda la escena bañada de un predominante rojo. Para terminar, podemos concluir que en ambas películas los planos de ojos, así que el uso color del rojo en este caso, son leitmotivs que representan romance como terror de manera alternada. En North by Northwest, intitulado en español Intriga Internacional o Con la muerte en los talones, es esta vez su final que se asemeja al del secreto de sus ojos, puesto que en las dos películas pasamos en pocos minutos de sus momentos más culminantes de la intriga a sus respectivos finales en los que las parejas de protagonistas se unen y nos sugieren además de qué manera. Estos finales conforman un perfecto balance entre los géneros a los cuales ambas obras pertenecen, es decir, del thriller policíaco al romance en una o a la comedia romántica en la otra. En El secreto de sus ojos, además del romance y del thriller policíaco, notamos a lo largo de la película un humor irónico, un humor negro, muy propio a la cultura de su país, la Argentina. Representado aquí por Pablo Sandoval, el personaje interpretado por Guillermo Francella. Réplicas que oímos a cada vez que Pablo atiende al teléfono. Banco de esperma, sección préstamos, hormiguero. Algunas escenas del bar. ¡El saco! Lo tenés puesto, lo tenés puesto. ¡El saco! Los diálogos con Espósito al viaje de Chivilcoy. Me estoy meando, Sus apariciones en la pantalla. ¡Ay! ¡Puta que te parió! ¡Me cago en O cómo nos lo cuentan en la pantalla. Pidió una botella de Old Smuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. Estos son unos de los numerosos momentos que moderan la tensión y mantienen el suspenso, atributos propios al estilo del maestro del cine. Este balance entre humor y thriller lo podemos identificar por ejemplo en la secuencia flashback del asesinato de Pablo, donde pasamos de un Pablo ebrio y lo que esta situación provoca en el espectador, seguido de su cruel e impune asesinato.
Como en la filmografía de Hitchcock, este asesinato no queda lleno de preguntas ni acertijos, sino al contrario, pistas visuales se nos han presentado para entender por qué razón y cómo Pablo se sacrifica por su amigo Espósito, evitando que lo encuentren. Estas pistas visuales que convierten al espectador en cómplice de la acción, antes que cualquier otro personaje del filme, son también rasgos propios al cine de Hitchcock, donde el guión está pensado para satisfacer al público. Es al interior de un ascensor que tanto en Intriga Internacional como en El secreto de sus ojos que se desarrollan dos secuencias de alto suspenso con desenlaces totalmente distintos. Por un lado, en el clásico de Hitchcock vemos cómo el ascensor sirve de escapatoria para Thornhill acompañado de su madre. Enseguida los persecutores cambian de elevador para atrapar a Thornhill. La tensión aumenta. De golpe, su madre rompe el hielo con la siguiente frase. Ruptura del silencio, ruptura de los buenos modales, quiebra de la tensión conseguida hasta ese momento es lo que este personaje viene de producir. Esta secuencia continuará en un registro más cercano de la comedia policial que al del thriller propiamente hablando. Décadas más tarde, misma escena, un ascensor y sus protagonistas en su interior. Estos se ven sorprendidos por su nuevo persecutor, Gómez. Cabe destacar el hecho de que es en este momento de la película que los persecutores se transforman en los perseguidos y viceversa, creando una inversión de los roles hasta ahora fijos y asimilados por nosotros. Inversamente al desenlace cómico de Intriga Internacional, esta secuencia representa por medio de la ficción lo que comenzaba a crearse en el marco histórico y social de su país anterior al año 76. En ambas secuencias es el uso del silencio que marca la diferencia en la narración. Por un lado, tenemos a un personaje que decide quebrar con los códigos sociales preestablecidos en el caso del ascensor público, pero también el de un género, el del suspenso, dado su contexto. En El secreto de sus ojos, este silencio es intocable, es sagrado y fuertemente resentido por los personajes como por nosotros, su audiencia. La diferencia entre ambos casos es que en el último nos encontramos con dos personajes que representan la ley. Una ley que opta por bajar los ojos que, como dijimos, son un leitmotiv visual, un tema característico que se repite a lo largo de la película. Otra película del maestro del suspenso que podemos agregar es La sombra de una duda. Sus personajes principales, al momento del desenlace de las tramas, dejan al espectador en un lugar privilegiado, o más bien en un sistema cerrado de justicia. En La sombra de una duda, Charlie, su personaje principal, quien en el momento del funeral de su tío homónimo, asesino serial de viudas ricas y mundanas, y quien también intentó asesinarla unos minutos antes, opta por quedarse en el exterior del funeral, acompañada del detective Graham. Ambos deciden mantener en secreto los crímenes del tío Charlie, evitando así que el resto de la familia como de la comunidad se entere de su verdadera naturaleza. En El secreto de sus ojos, Espósito descubre el sistema de justicia personal que lleva a cabo Morales durante más de 2 décadas. Como Charlie, Espósito, una vez el caso finalizado, opta por retirarse al exterior de esa prisión y marcharse. Este final se lo podría considerar un final abierto, puesto que no se nos dice qué decisión tomará al respecto este último. En definitiva, ambos ejemplos dan acceso a la audiencia a un código ético, un código de justicia subjetivo por parte de sus protagonistas. La persecución es el 60% de la construcción del argumento o trama de toda obra, incluso Hamlet, nos comparte Alfred Hitchcock en un artículo del New York Times. Es por eso que terminaremos este vídeo con un breve comentario acerca de la grandiosa secuencia de persecución en el estadio de Huracán, donde gracias a la proeza narrativa de Sandoval, ambos, juntos a la policía, deciden dónde ir a buscar a Gómez. Planos de helicóptero, distintos movimientos de cámara y un excelente manejo del sonido hacen que esta secuencia, además de ser una de las más elaboradas en lo técnico,
sea grandiosa en lo narrativo, ya que las cartas escritas por Gómez a su madre funcionan como MacGuffin, es decir, que nos llevan a lo más esperado del filme hasta ese momento, la captura de Gómez. Para finalizar, ignoramos si Juan José Campanella leyó dicho artículo del New York Times, pero podemos asegurar que con estos ejemplos, y entre otros, que el secreto de sus ojos, The Secret in Their Eyes, Argentina, se quedará inscrita en la serie de los grandes clásicos del cine.